Es un placer estar con ustedes en Guayaquil, aceptando la invitación de los organizadores del Congreso. Es para mí un gran gusto presentarles el resumen de unos trabajos que arrancó Nutreco en el año 2005, en una serie de experimentos que permitieron desarrollar la tecnología conocida como split feeding, que suena un poco raro, pero simplemente es alimentación separada mañana y tarde para aves de postura. Estos experimentos en su primera fase se desarrollaron en nuestro centro de investigaciones en Toledo, cerca a Madrid, y pues es el resumen de esas pruebas y por supuesto también las experiencias de los últimos 2 años ya en implementación comercial, tanto en Europa como recientemente en algunas compañías de Latinoamérica. Pero antes de entrar en el tema de split feeding, por supuesto voy a mencionarles algunos otros puntos que son muy importantes de considerar cuando mencionamos palabras mayores, nutrición de precisión. Vamos a hablar un poquito de tamaño de partícula, digestibilidad, algo sobre evaluación de materias primas, algunas diferencias entre los sistemas que hay, porque en esta práctica de split feeding utilizamos también nuestro sistema de valoración de materias primas, por lo cual es importante. Y luego ya comenzamos a hablar en particular del split feeding, de cómo son esos requerimientos del consumo de alimento y de por supuesto, enseñarles las pruebas que hemos realizado. Por supuesto, y lo hemos discutido ya en estos 3 días, y particularmente la producción de huevo, donde también tenemos un poco menos de trabajos, está bajo constante presión, ¿no? Por supuesto, hemos visto la volatilidad de los precios de materias primas. Hablaba aquí con algunos colegas y productores de los márgenes tan estrechos que tiene particularmente el negocio del huevo. Tasa cambiaria, que de pronto en Brasil, Argentina no es tan dramático, pero el caso de los colombianos, los peruanos, es una locura lo que está sucediendo con la tasa cambiaria. Un maíz bajando de precio, pero en realidad estamos pagando muchísimo más. Lo bueno de esto es que, digamos, las mejoras de las casas genéticas nos permiten, digamos, confiar en que tenemos un ave que da, ¿sí? Ya nos hablan de 100 semanas, 500 huevos, ayer vimos en 15 años hablamos de 550 huevos, entonces eso es una ventaja que tenemos y tenemos que ver cómo podemos lograr eso, pero manteniendo costos por kilogramo o número de huevos producidos como nuestro objetivo, más que simplemente datos de producción y sacar pecho y que nos den un premio. Lo que interesa al negocio es rentabilidad. Pero en todo esto tenemos presión, ¿verdad? Presión ambiental, olores, excreción de nutrientes. Ahora tenemos el extra de que se nos viene encima, bienestar animal. Por supuesto, todo el paradigma del consumidor que cada vez demanda productos libres de antibióticos hacen que sea un escenario bastante complejo, pero bastante desafiante, que es lo que nos gusta a los que trabajamos en esto, ¿no? Es desafíos frecuentes. Bueno, nutrición de precisión es un concepto. Alguien hablaba con un amigo y productor, me dice, más que un concepto es una cultura, y es cierto, es una cultura siempre vigente, y pues algunos puntos importantes para esto es valoración precisa y eficiente de materias primas. De pronto el NIR no es lo más preciso, pero sí es lo más eficiente, bajo costo. Valoración correcta de los requerimientos, un buen modelo de predicción de esos requerimientos de energía, de aminoácidos, de fósforo, y una alimentación, por supuesto, por fases para suministrar los nutrientes adecuados de acuerdo a la edad y a la fase de producción de esa gallina. También la nutrición de precisión incluye mayor tamaño de partícula para mejorar consumo de alimento, desarrollar molleja y con esto mejorar la digestibilidad de los nutrientes. Pero ¿cuánto en realidad podemos valorar esto y si podemos incluirlo dentro de un paquete de formulación? También se habla, por supuesto, ya en las mismas colegas de las compañías de genética están de acuerdo que la utilización de minerales orgánicos, particularmente quelatos, permite disminuir interacción con metales, mejorar biodisponibilidad y disminuir excreción al medio ambiente. Entonces es una
estrategia interesante, pero que hoy no vamos a explorar. Uso de ácidos orgánicos cada vez más desarrollado, cada vez más común. Es una medida, la principal medida para lograr trabajar en dietas libres de antibióticos es uso de ácidos orgánicos, mejorar integridad intestinal y controlar salmonela. Hablemos brevemente del tamaño de partículas. Yo incluí acá algunos resúmenes. Esto es un dato del doctor Sbius, que ha trabajado muchísimos años en el tamaño de partícula, desarrollo de molleja, y seguramente ustedes han visto estos datos en otras presentaciones, pero interesante traerlos a colación, como un maíz partido produjo una ganancia de peso mayor. Está bien pobre el señalizador, pero bueno, creo que sí, la verdad, no sé si tienes otro señalizador para, porque ahora voy a estar con tres cosas acá. Vamos a ver si podemos con tanto aparato. Bueno, un poquito mejor. Una mejora en la ganancia de peso, pero significativamente una disminución en la conversión de alimento, que se representó en una también mejor o mayor energía metabolizable aparente, corregida para nitrógeno, y curiosamente no observó digestibilidades. Bueno, almidón es muy difícil, cuando ya es 98 el molido, encontrar una mayor digestibilidad, y digestibilidad de la grasa tampoco hubo efecto, o sea que posiblemente hubo un efecto interesante sobre digestibilidad de la proteína, que no está mostrado en sus datos. Estos otros datos, y voy a pasar porque seguramente atrás no alcanzan, tienen que confiar un poco en el expositor, pero es una prueba interesante de uso de maíz partido también, ya reciente, del 2015, y el tipo de cama sobre la digestibilidad de nitrógeno. Y simplemente para recalcar el principal efecto aquí en el centro, en el recuadro, creo que tampoco. Aquí en este recuadro observamos el principal efecto de un 0 a un 50% de inclusión de maíz partido, y una diferencia estadística de 2.4% en digestibilidad de nitrógeno y de casi 5% en digestibilidad de la energía. Gracias, Nelly. Vamos a ver ahora cómo nos defendemos con esto. ¡Qué belleza! Doctora Nelly, siempre muy pendiente de todo. Bueno, interesante entonces ver esos valores en digestibilidad, y que podemos pensar en alguna captura de esos valores en nuestro programa de formulación. Por supuesto, la evaluación de materias primas también incluye uso de NIR, obtener unos buenos datos de proximal, de aminoácidos digestibles. Nosotros hemos ido un poco más allá de estos valores y estamos trabajando fuerte ahora con el tema de almidón, porque almidón es un componente muy importante de la valoración de energía, y también en el tema de incluir en estas curvas de NIR valores que permitan valorar mejor la calidad de la soya. Y esto para permitir obviamente expresar mejor la determinación de la energía metabolizable de esa soya y de los cereales, perdón. Como mencioné antes, pues de pronto no es, cuando hablamos de velocidad, pues NIR obviamente es muy superior. Cuando hablamos de confiabilidad, pues es un poquito menos preciso que la química húmeda, aunque hoy en día hay laboratorios que tienen certificados europeos de calidad a NIR que permiten validar laboratorios de química húmeda, curiosamente. Eso es algo muy novedoso. Y ahora este es un certificado de uno de esos laboratorios que nos indica eso. El costo, por supuesto, es más bajo. Sabemos que cuando tenemos mayor precisión y podemos disminuir la variabilidad en las respuestas de esas materias primas, tanto en su proximal como en la expresión de energía, esas menores desviaciones van a resultar en unos costos adicionales que se pueden ahorrar y pueden representar, de acuerdo a los coeficientes de variación, hasta 50 centavos nosotros trabajamos con euro, pero bueno, hoy en día casi están 1 a 1 por tonelada de alimento. Entonces es muy importante también el tipo de herramienta que tenemos. Aquí algunos datos, esto está un poquito, unos diferentes valores de energía metabolizable para maíz. Estos datos los mostró hace un par de semanas doctor Mateos en el Congreso Europeo de Nutrición, y simplemente hacía una disertación sobre las grandes diferencias que hay entre los diferentes sistemas. Por supuesto el NRC pues está desde el año 94, INRA, FETNA, Rostaño, CBB, y curiosamente diferencias por supuesto en los proximales,
unos, digamos, de hace muchos años. Hoy en día es difícil encontrar ese tipo de datos, o depende también de la región, pero diferencias muy grandes en contenidos de energía metabolizable. En el caso de CBB, este es el valor para aves, pero ellos usan una energía para broiler y una energía para ponedoras que creemos da una precisión un poco mayor. Está un poquito cansado ya el aparatico este para pasar, pero bueno, son 3 días extensos de presentaciones. Este es un reporte para avicultura donde tenemos, por ejemplo, energía de ponedoras, que es mayor al valor de poultry, energía de broiler, que es menor, porque hemos hecho pruebas donde permitimos valorar diferente los pollos de aves en levante y de aves que están en fase de producción. La valoración para grasas también es muy interesante, se está trabajando mucho, estamos ahora en un proceso de inclusión de poder determinar ácidos grasos en nuestro NIR para poder predecir mejor los valores de energía metabolizable. Y en el caso de CBB, que es un sistema muy similar al que usamos, ellos confieren un valor extra de energía en las aves de postura, que ahora voy a explicar un poquito. Bueno, para seguir recalcando la importancia o la diferencia que hay entre las diferentes materias primas. Estos son maíces, datos de Ángela, que olvidé agradecer aquí, pero al final otra vez agradecemos, sobre cómo diferentes orígenes de maíz tienen diferentes digestibilidades de proteína y, por supuesto, digestibilidades, valores diferentes de energía metabolizable. Estos valores se ven altos porque es expresado sobre materia seca para el caso de esta tabla. El cálculo de energía metabolizable para aves es muy interesante. Entonces, aquí yo voy a hacer una pequeña introducción o una pequeña comparación de sistemas y, como saben la gente que está en nutrición, la relacionamos con los nutrientes digeridos, que son proteína, grasa y extracto libre de nitrógeno. No consideramos, por supuesto, ni vitaminas, ni minerales, ni agua. Y sabemos que el extracto libre lo calculamos por diferencia y por lo tanto es un valor residual que acumula todos los errores de todas las otras mediciones. Entonces, en la medida en que podemos disminuir el extracto libre de nitrógeno, determinando almidón, azúcares, vamos a disminuir el residual y vamos a tener una mayor nutrición de precisión. Por supuesto, esto asume que la digestión de la fibra es 0 y en este caso vamos a ver que algunos sistemas dan una energía muy similar al almidón y al azúcar. Fórmula general que utilizan casi todos los nutricionistas es esta que ustedes conocen en megajulios por kilogramo. Pero es interesante, desde el año 86, y de pronto a veces los que estudiamos en Brasil o con profesores brasileños, americanos, no conocíamos mucho este sistema, creíamos que era más nuevo y realmente desde el año 86 ya CBB había realizado muchos ensayos con aves de postura y había encontrado una mayor utilización en la grasa en las ponedoras comparada con los pollos. Esta retención eficiente de grasa es por la deposición en la yema de huevo y ellos hicieron una corrección pragmática en la forma de energía metabolizable y introdujeron esa fórmula con unas modificaciones. En el mismo sentido, las tablas brasileras, doctor Rostaño en el 2011 incluyó una modificación también y una determinación de energía metabolizable para aves de postura. Y simplemente él, o no simplemente, pero en sus trabajos, él encontró que había una fracción que está aquí en rojo y es que había una ganancia en energía de ese extracto libre que no se digería más la fibra cruda, asumiendo que las gallinas pueden digerir parte de esa fibra. O sea que es diferente, también da una ecuación de energía, pero diferente a la que utilizamos nosotros. Muy interesante, esto nos llevó pues a seguir analizando el tema de las energías. Aquí hay unos datos de de energías metabolizables de maíces, con una fórmula que dice actual, que son los punticos azules que están aquí en el centro, que no incluye el uso de almidón, sino que simplemente los otros nutrientes, proteína, grasa, extracto libre de nitrógeno, y ustedes ven que los valores de energía son muy constantes. Pero cuando incluimos el contenido de almidón, que es cambiante en algunos casos,
Hay valores de energía que suben muchísimo y hay otros que caen, de pronto no tanto. Pero quiere decir que en estas materias no estamos aprovechando el contenido energético, estamos desaprovechando unas oportunidades y en estos casos estamos de pronto afectando el desempeño del animal. Entonces decidimos implementar el uso de almidón en esas ecuaciones para poder sacar provecho de este nutriente. En el 2010, en Nutreco entonces incluyeron una estimación más precisa para alimentos ricos en almidón. En el 2011 el CBB incluyó almidón y azúcar y nosotros actualmente estamos haciendo unos cambios en las dietas de ponedoras incluyendo almidón y azúcares. Esto, lo interesante es que por supuesto que va a reducir, como mencioné antes, el extracto libre de nitrógeno residual y disminuye el error. Entonces existen diferencias entre los sistemas, tanto en coeficientes de digestibilidad como en ecuaciones. Sistema de CBB y las modificaciones, yo pongo acá Nutreco que no es igual porque son modificaciones de la compañía, desde el año 86, tablas de Rostaño 2011, incluyen diferentes ecuaciones para energía metabolizable aparente de ponedoras. Corrección por almidón y azúcar disminuye el valor del residual en los cálculos de los valores. El sistema CBB y las modificaciones de Nutreco da un mayor de valor a la grasa debido a que estos lípidos pueden sobrepasar metabolismo hepático para ser depositados en yema. Fórmula muy robusta para energía metabolizable ponedoras y obviamente va a depender de una muy buena predicción de NIR en cuanto a proximal, almidón, azúcar, por supuesto. Y bueno, aquí no están los ácidos grasos, que es otro tema, pero es donde estamos trabajando muy fuerte ahora. ¿Qué pasa con los minerales? Y brevemente, no voy a hablar de fósforo, yo lo agregué acá simplemente por incluirlo, pues nutrición de precisión, un tema muy extenso, pero voy a pasar muy rápido el tema de minerales, me excusarán, aunque en la parte de split feeding voy a mostrar unos datos con fósforo. Pero el sistema de fósforo disponible presenta diferencias entre sistemas y a veces en el día a día acabamos mezclando los tres sistemas de fósforo disponible. Un sistema que dice que fósforo disponible simplemente es igual al no fítico, otro que fósforo disponible es el 30% de fósforo total, otro va un poquito más allá, casi aproximándose al sistema de fósforo retenido o digestible, que hace que el porcentaje en deposición de tejidos se toma cuando el monocálcico es el 100% y hace unas iteraciones a partir de esos valores. En el 2011 las tablas brasileras incluyen fósforo digestible, si ustedes las han visto con calma. Es un paso más hacia la nutrición de precisión, muy interesante. Sin embargo, estos tipos en el año 90 ya habían desarrollado, Van der Klis había unos trabajos de fósforo digestible que se actualizaron en el año 2007 y que se vienen usando ya casi 10 años en nuestra compañía. Este es el modelo de digestión de fósforo del año 2006, pero básicamente lo que dice es que parte de ese inositol fosfato puede solubilizarse en proventrículo molleja, puede hacerse soluble y puede hacerse disponible. Interesante, pero también parte del no fítico también puede llegar a un fosfato y puede ser excretado sin ser totalmente digerido. Entonces es muy interesante, simplemente es el modelo y por supuesto es utilizarlo en forma eficiente. A ver, tú me puedes pasar esta. Bueno, un paso más hacia y con esto pues vimos un poco el tema de energía, de fósforo en este caso, y un paso más a la nutrición de precisión, pues tiene que ver un poco con el manejo prácticamente, más que entrar a ver temas de nutrición y de fósforo, de energía, es el tema de manejo del suministro del alimento y relacionándolo por supuesto con digestión. Como lo mencioné en la introducción, split feeding nos va a permitir ir más allá de lo que simplemente podemos hacer con ecuaciones, con valores de energía, con fósforo. Este sistema viene de hace muchos años y la gente que utiliza, todos usamos grid en las horas de la tarde, pues ese es el primer split feeding que realmente se hace, ¿no? Adicionar calcio extra en horas de la tarde, es una alimentación ya separada. Pero muchos de estos trabajos vienen de unos trabajos que hicieron hace muchos años
que se llamaban como las dietas de cafetería o el famoso choice feeding. Ahora les voy a mostrar unos datos interesantes. Y es que la gallina y en general las aves escogen los diferentes ingredientes de acuerdo a sus requerimientos y a cómo los requerimientos cambian. Son unos datos muy bonitos. Y en el caso de la gallina, esos requerimientos cambian a lo largo del día en la medida en que ella va formando el huevo. Y esos requerimientos hacen que los consumos también cambien a lo largo del día. Esta es una tabla muy bonita y de pronto atrás no alcanzan a ver. Yo quería sacarla en otro formato, pero finalmente me decidí dejar el artículo original. Es en pollos, pero nos muestra muy bien cómo el choice feeding funciona y nos permitió hacer pruebas en gallinas para desarrollar el split feeding. Esta es en esta prueba se tomaron 9 comederos con 9 productos, desde trigo, cebada, maíz, harina de pescado, carne, hueso, soya, fosfato, sal y vitaminas, todo como una cafetería, como un autoservicio. Y los pollitos fueron y consumieron a voluntad lo que ellos querían. Y lograron consumir 625 gramos por kilogramo de trigo, 192 de cebada, y así sucesivamente hasta, aquí está en porcentajes o expresado ya por 100 gramos, esto debiera ser 1000, porque es por kilogramo. Y lo interesante es que cuando se comparó lo que esos pollos habían consumido, la dieta seleccionada, o sea, versus los requerimientos nutricionales que establecía el NRC cuando se hizo esa prueba, encontraron que el pollo escogió casi los mismos nutrientes. Claro, obviamente las líneas genéticas han cambiado, eso es irrefutable. Yo no quiero mencionar esto, pero es un dato muy curioso y muy bonito de ver de esa época, de cómo el animal tiene esa capacidad para escoger. Otra prueba ya en gallinas, también con estas dietas de cafetería nos muestran que la gallina escogió en esta fase, antes de la primera oposición, escogía unos requerimientos o una relación de energía-proteína totalmente diferente a la que pasó a escoger después de la oposición. Muy interesante también de analizar. Y, por supuesto, en el caso del calcio, pues es muy fuerte ese efecto. En el momento de la oposición, ella cambió el consumo de calcio, después ella regula un poquito mejor ese valor, y estos son todos en dietas tipo cafetería, en dietas de selección de que esa gallina puede hacer. Pero es para mostrarnos un poco el concepto y entender lo que el ave quiere. La formación del huevo, pues esto lo conocemos todos los que trabajamos en esto, pero simplemente para recalcar, las primeras horas, en las horas de la mañana, deposición fuerte de albúmina, 70% de proteínas formadas en estas 3 horas depositadas en el magnum, y luego viene una formación de la cáscara que toma 21 horas en horas de tarde y noche. Entonces lo que vamos a ver es que la gallina tiene diferentes patrones de consumo. Esto es con dietas únicas. Una gallina, el color verde es para una gallina que no está formando huevo, el color rojo es para una gallina que está formando huevo, y vemos que el consumo varía a lo largo del día. Aquí hay una diferencia muy temprano en la mañana, pero en las horas de la tarde particularmente comienza a haber una diferencia muy grande en favor de la gallina que está formando huevo. Ella prefiere comer más en las horas de la tarde versus una gallina que no está en postura. Entonces ese consumo va a variar, mayores diferencias en la tarde debido a formación de la cáscara, es una de las hipótesis y casi que tesis ya hoy comprobadas. Esto también nos muestra otros datos de Keishbahar, nos muestra una situación similar con patrones de consumo en la mañana y incrementos en la tarde. Unos datos del doctor Jolie, de colega, que también muestra un patrón similar, de pronto un poquito más fuerte hacia las horas de la tarde. Conclusión, dieron 40% en mañana, 60% en horas de la tarde. Pero, bueno, ¿qué significa todo eso que estamos hablando? ¿Qué significa estos patrones de consumo en términos de los requerimientos nutricionales? Bueno, esta es un trabajo muy importante y voy a tomar un ratico para explicarla muy bien. Ustedes acá en la línea continua observan la dieta control. Es una sola dieta durante el día. Y en la línea intermitente encontramos
una gallina sometida a una dieta de cafetería, donde se le dieron 3 tipos de comida, la energía, la proteína y los minerales, ¿sí? Y se estudió ella, de acuerdo a las horas del día, qué prefería comer. Y encontraron, con relación a los niveles de energía, que esa gallina, en las horas de la mañana, la que estaba en la dieta de cafetería, tenía un consumo muy alto del componente de energía, con relación a la gallina control. Entonces dijeron, en teoría, o aparentemente, la gallina que está con una sola dieta, tiene una deficiencia de energía en estas horas de la mañana. Y en las horas de la tarde, esa gallina escogió consumir menos energía, lo cual decía, la gallina que está con una sola dieta tiene un exceso. Si recordamos la tabla de los pollitos con los 9 materias primas, entonces dijimos, aquí en teoría hay un exceso. Y lo interesante es que al final del día, la gallina que estaba en escogencia, en dieta de cafetería, consumió 26 kilocalorías menos que la gallina que estaba en la dieta única. ¿Correcto? Ahora miremos qué pasó con la proteína. Ya vimos esta con calma, creo que la proteína ya la agarramos un poquito mejor. Igual, el control, la dieta única, la dieta de cafetería, donde se le daba a escoger energía, proteína, calcio, pero ahora en el consumo de proteína, esa gallina también en la mañana agarró más fuentes de proteína. Entonces dijimos, oiga, esta gallina está esta control está en deficiencia con relación a lo que ella escoge de acuerdo a su etapa del día, a lo que ella está produciendo. Y en las horas de la tarde ella baja el consumo de alimentos proteicos. Coincide, ¿no? Ya pasó el huevo por el magnum, se fue hacia la glándula cascarógena y hay un exceso de proteína. Y también cuando sumamos los dos, hay una disminución de casi 3 gramos de proteína por día. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el consumo de calcio? El consumo de calcio estaba aparte y vimos que esa gallina, esta en letra, esta que no se ve de pronto atrás muy bien, pero esta que va aquí abajo, es la intermitente. Esa es la que está en dieta de cafetería. Y esa gallina en las horas de la mañana escogió consumir menos calcio. Pero en las horas o sea que había un exceso, la gallina que estaba con dieta única tenía un exceso de calcio. En las horas de la tarde ella subió rápidamente su consumo de calcio y compensó, y quería decir que la gallina que estaba en dieta única posiblemente estaba en deficiencia de calcio. Ya que aquí no se alcanza a ver por la pantalla, el consumo total de calcio fue menor en total en la gallina que estaba en dieta de cafetería. Conclusión, un solo alimento, ya no sé cuál cambiar, un solo alimento provee los nutrientes constantes durante el día, pero no le permite al ave ajustar los nutrientes ingeridos al requerimiento cambiante a lo largo del día. Entonces, esto nos llevó a diseñar toda la serie de experimentos conocidos como split feeding, que es pasar de un sistema tradicional con un alimento a un alimento de mañana y a un alimento de tarde. Entramos entonces, ok, el sistema funciona, pero ¿cuáles son las dietas? ¿Cómo podemos implementar? ¿Qué tipo de pruebas hacemos para no tener problemas? Hicimos requerimientos de energía, de proteína. Aquí van a ver siempre proteína, pero por supuesto usamos balance de proteína ideal. Sí, pero acá por el tema del tiempo solo van a ver ustedes proteína, calcio y fósforo. Y ver si los beneficios del sistema eran consistentes en varios ensayos. Y teníamos varias hipótesis, yo las resumí acá. Por supuesto, un ahorro en el costo del alimento. Sí, podíamos mejorar la calidad de la cáscara al suministrar mejor los minerales. Y qué tan sostenible es el sistema. Y nos han hablado bastante de sostenibilidad aquí en el evento. Bueno, este es el código de los experimentos que arrancamos en el año 2005 hasta el año 2012 en PRRC, en Toledo. Y ya después también les voy a mostrar algunos datos ya de campo. Entonces, con estos experimentos, aquí están los códigos, pues los utilizamos acá los códigos de los experimentos. Comenzamos primero a ver la energía. Entonces hicimos una dieta control con una reducción
de energía en total, o sea, sumando mañana y tarde, y arrancamos primero en gallinas de 65 a 80 semanas, queríamos tener qué pasaba en esta etapa, y en unas dietas, una reducción mucho más grande de energía metabolizable, particularmente en las horas de la tarde, pero el total es menos energía, de semana 24 a semana 35, a ver qué pasaba cuando la gallina estaba entrando a pico de producción, un poquito más difícil que al final. Y básicamente observamos para las gallinas que estaban entrando a pico de postura que había una reducción en el consumo de energía metabolizable de 3%, en las aves de la producción tardía había una disminución del 3.3% en el contenido de energía, y ese consumo que era significativo no afectaba el desempeño del ave. Aquí tenemos en el pico de producción, o en las aves, digamos, que estaban subiendo pico. Aquí los promedios son un poco más bajos porque toma los valores de inicio, de entrada, pero no había significancia en cuanto a consumo de alimento, que casi que se vio 1 gramo menos, pero estadísticamente no había diferencias en producción, en peso de huevo, ni en la masa de huevo, con esas disminuciones de 3% de consumo de energía metabolizable. En el caso de la producción tardía también se observó que no había diferencia en consumo de alimento gramo ave día, ni en el porcentaje de producción, ni en peso de huevo, ni en la masa de huevo. Luego fuimos y decimos, bueno, ahora vamos a evaluar la proteína. Hicimos una dieta control de los ensayos anteriores, lo que aprendimos de la energía, y 2 reducciones de proteína cruda. Hicimos sabemos proteína cruda ahora es costoso también, hicimos una reducción baja y una reducción más alta, más agresiva de proteína cruda. En general, con esta reducción logramos un consumo de proteína cruda menor a 9% con la reducción baja, y con la reducción alta una reducción de 15%. Esto a lo largo de todo el día, y en otro tipo de dietas hasta 7 y 11% de proteína cruda. ¿Qué pasó con los resultados desempeño? Con una disminución moderada de proteína cruda, que es el color verde en estas gráficas, no hubo diferencias significativas con relación al control. O sea, no se afectó ni porcentaje de postura, ni peso de huevo, ni la masa de huevo. Por el contrario, cuando hubo una reducción muy fuerte de proteína cruda, acá, hubo una disminución significativa en porcentaje de postura y en masa de huevo. En peso no, pero claro, esta jalonó la diferencia significativa en la masa de huevo. Afectó negativamente el desempeño de una manera significativa. Analizamos la conversión de alimento y encontramos algo similar. En el caso de la proteína no hubo una diferencia estadística significativa, aunque fue numéricamente mayor, y en el caso de la disminución alta de proteína sí hubo una diferencia, un incremento significativo en la conversión del alimento. Y en la conclusión, cuando la proteína se redujo demasiado, hubo problemas con conversión de alimento. Empezamos a hacer pruebas con calcio, aunque ya el calcio, pues digamos, teníamos un poco más claro, agregamos grid en la tarde, entonces con base en esos cálculos arrancamos. Y los ensayos para optimizar el consumo de calcio, aquí los resumí en esta tabla. En general había una dieta estándar, una dieta única, estándar. Incluso subimos calcio, dijimos subamos calcio porque es barato, podemos subir calcio, ver qué efecto tiene en calidad de cáscara. Entonces, ¿por qué no subir calcio? No queremos bajar todo. Y split feeding A, split feeding B, que era como el segundo y el tercer split feeding, bajando 5% de calcio, y aquí subimos 5% de calcio también para ver efectos en calidad de cáscara. El consumo de calcio, interesante, claro, este subió, entonces también sube significativamente, este bajó significativamente, pues porque era un consumo menor, y este también subió pues mucho más, 5% más de calcio. ¿Qué pasó con grosor de cáscara? Sorpresa, no hubo diferencias significativas y prácticamente no hay diferencias numéricas. ¿Y qué pasó con la calidad de la cáscara medida como el peso específico por unidad de superficie, miligramos por centímetro cuadrado? No cambió significativamente, pero incluso hubo unas mejoras numéricas
interesantes, o con este de menos, bueno, este es igual a este otro, pero el menos 5% de calcio no se afectó la calidad de la cáscara y sí permitió consumir menos calcio. Entonces, la reducción de consumo de calcio de 5% no cambió ni el grosor ni el peso específico por unidad de superficie de la cáscara. Y en desempeño zootécnico no hubo diferencias. Esto ya lo habíamos comprobado en las otras pruebas, donde habíamos bajado la proteína y habíamos bajado la energía. Entonces nos quedamos con esta split feeding. Aquí está lo mismo que recalqué anteriormente, un bajo en el consumo de calcio y una numérico, incluso hubo mejor peso específico por unidad de superficie. Consumo de calcio se redujo sin afectar de la cáscara. ¿Qué hicimos con el fósforo? Una prueba similar, ordenada similar, pero fue un poco diferente. En el caso del fósforo, primero nosotros trabajamos con fósforo digestible, que nos da ya un poquito más de precisión. Pero bueno, hicimos esta serie de 3 experimentos que están acá resumidos. Una dieta única, un split feeding control con menos de 3% de fósforo y splitting A, B y C, donde bajamos hasta 18% el consumo total de fósforo digestible. Vemos que el consumo de alimento, el consumo de fósforo digestible bajó a estos niveles, por supuesto, pero no hubo diferencias ni en grosor de cáscara ni en peso específico por unidad de superficie. Esto es igual, la misma tabla. Y pudimos bajar hasta 18% los valores de fósforo digestible. En la dieta única, peso de cáscara, aquí está otro experimento donde comparamos ya dieta única con otro split feeding, mejor calidad de cáscara, mayor grosor significativo e incluso mayor peso específico. En este ya combinamos calcio y fósforo combinado. Aquí están los mismos datos de la tabla, pero expresados en una gráfica para que se vea más bonito y más claro, pero son los mismos datos. En otra prueba, y aquí solo tomamos gallinas al final, porque había un efecto interesante sobre ver qué pasaba sobre producción de huevos vendibles, con roturas muy fuertes, y vemos que mejoraba reducía los huevos rotos y disminuía los huevos de fárfara de una manera significativa. Había más huevos vendibles. ¿Qué pasó con la contaminación del ambiente? Y ya voy a acelerar un poquito. Por supuesto, ya es fácil de inferir que hay menos excreción de nitrógeno, menos excreción de fósforo, de calcio e incluso de humedad, hasta casi 9% de menos humedad excretada. Pero pasemos un poquito a los costos ya para terminar, porque creo que voy ya en 36 minutos. Reducción de costos. Pues ya lo inferimos, por supuesto. Aquí está lo interesante. Ahorros de varios experimentos, $9, $6, $7.5 por tonelada. Alguien me hablaba un poquito, ¿qué podemos hacer para ahorrar dinero? Bueno, hay estrategias. Claro, tienen tiempo, ¿no? Desde el 2005 jugando con esto, no es fácil, ¿verdad? Hicimos una implementación comercial en unas empresas muy profesionales, cerca a nuestro centro de investigaciones. 2 silos, ¿verdad? Silo AM, silo PM, 40-60%, un costo extra. Granjas especializadas, buena tecnología, alto nivel de manejo y control. 2 silos para alimento AM, PM, balanzas en cada silo para tener un control, cambio cuidadoso de AM a PM, ¿no? Hay que tomar no todo viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Ensayo de campo en Canadá, 29,000 aves versus 28,000, 29,000, huevos ave alojada, porcentaje de producción igual, consumo de alimento. Ya hubo una diferencia de casi 3 gramos en esta prueba. Tamaño de huevo, digamos que fue casi igual. Huevos perdidos bajó de una manera muy interesante. Aquí no hay repeticiones, por eso no ven las letricas pequeñas, porque son 2 galpones con casi 30,000 aves. Pero el costo de alimento, que no importa que sea significativo, sino es echarse uno al bolsillo, 3.7% de diferencia en costo de alimento. Y algunos datos ya de lotes que muestran
ya con muchos animales, unas muy buenas persistencias cuando se aplica el sistema. Bueno, ya casi que para conclusión, características: pudimos separar los nutrientes en 2 alimentos al día, con una reducción de costos de alimento y de producción, una mayor precisión al suministrar los nutrientes, con mejora de calidad de cáscara y persistencia de postura, reduciendo pérdidas por rotura y fárfaras, menor cantidad de nutrientes, sostenibilidad. Pronto los europeos pesa mucho este factor, aunque también en Latinoamérica está cada vez cobrando más relevancia. Menos cantidad de nutrientes excretados y suministrados y excretados. Por supuesto, mayor sostenibilidad del sistema. Muy rápido, y sé que no lo alcanzan a ver, pero lo implementamos ya incluso en nuestro sistema de formulación. ¿Cómo implementar? ¿No? Pues le creamos unos variables dummy, ¿sí se llaman, Caro? Variables dummy, para implementar en nuestro sistema. E incluso aquí metimos trigo entero para darle valor a lo que llamamos el concepto de estructura, y split feeding, como, claro, no tienen valor, acá tienen un valor artificial de 1 centavo prácticamente, como para que el programa corra, y lo hicimos. Pero bueno, ya me están aquí alzando el semáforo hace rato, entonces ya quiero que se lleven un mensaje para casa, y es que nutrición de precisión, pues es posible. Venimos toda la vida, los nutricionistas han tratado de ser precisos, pero ahora podemos afinar más. Un sistema de NIR robusto, una valoración adecuada de nutrientes, de materias primas, y el split feeding nos permite afinar aún más, y de una manera importante, el suministro de nutrientes a lo largo del día. Muchas gracias por su tiempo, y creo que terminé a tiempo, ¿sí?